Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor, un placer poder conducir y poder moderar este 21º conversatorio de la Fundación CERMI Mujeres, ¿no? Me presento para los que no me conozcáis, soy Maite Antona, soy la redactora jefa de la sección de sociedad de la agencia de noticias Servimedia y durante los últimos 25 años me he dedicado a hacer información sobre mujer. Soy tan mayor que os confieso que en el 95 estuve en Pekín cubriéndolo para un periódico que se llamaba Diario 16 y desde entonces pues la lucha por los derechos de las mujeres y para erradicar la violencia de género pues es uno de mis argumentos laborales. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy concreto que es la nueva propuesta de directiva europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Hago un poco de contexto, ¿no? Lo que queremos hacer esta tarde. El propósito de este nuevo conversatorio desde la Fundación CERMI Mujeres es analizar con expertas la propuesta de directiva presentada por la Comisión Europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Vamos a intentar escudriñar, vamos a ver sus fortalezas y también sus debilidades. Así como si podemos mejorarlo, pues ¿por qué no? Aquí hay un grupo de mujeres que seguro que van a aportar mucho esta tarde. Nos acompañan, bueno, yo el orden que tenía en el guión era María Eugenia Rodríguez Palop, que se va a incorporar, pero un poquito más tarde. Ella es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo. También está con nosotros Marín Uldry, coordinadora de Políticas de Derechos Humanos del Foro Europeo de la Discapacidad. Está también Biljana Brankovic, experta del gremio. Está también Teresa Nevada, que es la secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres en España, y también está Isabel Caballero, que es la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. A todas vosotras, buenas tardes y muchas gracias por todo lo que nos vais a aportar y lo que vamos a aprender, ¿no? Os decía que el pasado 8 de marzo, a todas nos suena ese día, ¿no? Es el Día de la Mujer. Pues la Comisión Europea propuso esta nueva directiva para luchar contra la violencia contra las mujeres y también contra la violencia doméstica. La directiva propuesta pretende tipificar como delito la violación sobre la base de falta del consentimiento. También la mutilación genital femenina y la ciberviolencia, que incluye la difusión no consentida de imágenes íntimas, el ciberacecho, el ciberacoso y también la incitación en línea a la violencia y al odio. Las nuevas normas también refuerzan las posibilidades de acceso a la justicia de las víctimas y anima a todos los Estados miembros a aplicar un mecanismo de ventanilla única, de tal forma que los servicios de apoyo y protección estén situados en un mismo lugar. Yo a mi primera pregunta me gustaría vamos a empezar por lo bueno, ¿no? Por lo positivo, ¿no? ¿Qué aspectos positivos creéis que presenta esta directiva? Y, por ejemplo, pues no sé, ¿abres el fuego, Marín, por favor? Yes, of course, and thank you very much. Sí, por supuesto, y muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Sí, mi nombre es Marín Uldry, trabajo en el Foro Europeo de la Discapacidad. Nosotros acogemos con agrado esta iniciativa porque es un primer paso importante para combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica a nivel europeo. Es importante comentar que la Unión Europea y todos los países no se puede aceptar la violencia contra la mujer en ningún sitio. Pero de momento la Unión Europea no cuenta con derecho en este sentido. Porque ya de por sí contar con esta propuesta es algo positivo. Creemos también que, gracias a esta propuesta de directiva, ofrece mayor protección a las mujeres contra la violencia en toda la Unión, porque va a armonizar cómo se definen algunos delitos como la violación, el ciberacecho
ciberacoso, ¿cómo se van a tipificar? Va a crear, va a introducir circunstancias agravantes también en caso de estos delitos. Es un punto importante de la propuesta. Por supuesto, hay referencia a la discapacidad y podría ser una persona institucionalizada y en ese caso habrá mayores sanciones para los autores. Y esto no lo vemos, no ocurre en todos los países europeos. Otros aspectos positivos de esta propuesta directiva: se va a ofrecer mayor apoyo a las víctimas con discapacidad. Si hay un número de teléfono de apoyo, de ayuda, ese número tiene que ser accesible, según esta propuesta. Y es muy importante, porque sabemos que ahora estos números de teléfono de emergencia y de apoyo no siempre son accesibles para las mujeres con discapacidad. También la propuesta se refiere a las víctimas con discapacidad a la hora de apoyos para mujeres con necesidades específicas. Hay que tener en cuenta las necesidades de las víctimas con discapacidad, hay que tener en cuenta sus necesidades específicas en cuanto a la asistencia que se ofrece. Si se apruebe, si los Estados miembros implementan, aplican esta directiva y ponen en marcha servicios para víctimas, hay que ofrecer también asistencia personal a las mujeres. Es algo que hace mucha falta en muchos países europeos. Esos son los aspectos positivos. Por supuesto, tiene aspectos negativos, que ya hablaremos de esos aspectos. Gracias. Muchísimas gracias por su opinión. Ahora nos vamos aquí al lado español y a mí me gustaría, si a Teresa Nevado le parece tan importante y tan positiva esta directiva, si es un paso importante. Teresa, ¿qué opinas tú? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme. Soy la secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres en España, que es la plataforma española del European Women Lobby, que engloba a todas las grandes organizaciones y plataformas de asociaciones de mujeres en Europa. Dicho esto, voy a decir sintéticamente las 4 cosas que me parecen más importantes en esta directiva. Las que me parecen negativas las diré después. La primera cosa es que haya una directiva. La Unión Europea ha discutido bastante este tiempo de atrás sobre si tenía elementos legales o no, y si los tenía. El artículo 82.2 del Tratado de la Unión Europea y el 83.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea daban valor legal a la posibilidad de hacer la directiva, y hacer la directiva en sí mismo es un gran avance. No para España, a lo mejor en particular, que tenemos una de las leyes más y de programas desde hace muchos años más avanzados para combatir la violencia, pero sí para toda Europa. Armonizar la normativa en toda Europa es un elemento enormemente positivo. También para las mujeres españolas que tienen que moverse a ir a otros sitios, a otros países, porque eso asegura un tratamiento igualitario, que las órdenes de protección o de alejamiento, etcétera, que tienen en España, puedes exigir su aplicación sin que sea tan farragoso en otros países. Recuerdo a los que nos oyen que más ambicioso que la directiva probablemente es el Convenio de Estambul, pero el Convenio de Estambul necesita ser ratificado por todos y cada uno de los países. Y aunque ha sido firmado por todos los países europeos, no ha sido ratificado por una gran mayoría de ellos. Por tanto, no es de aplicación legal. Y la directiva, obligadamente, es hard law. Es de una vez que sea aprobada, es de aplicación legal, lo quiera un país o no lo quiera. Es de aplicación legal. Ese es el primer elemento que en sí mismo me parece muy positivo para toda Europa, para toda la Unión Europea, quiero decir. Segundo elemento que me parece positivo y no se dice mucho es que la directiva incluye una clara definición de todos los tipos de violencia. En la legislación española las cosas se dicen, pero no están claramente definidas. Y en la directiva europea define todo.
qué es violencia, qué es violación, qué es abuso, qué es... define claramente todo. Entonces no hay confusión con los distintos tipos criminales que se derivan del entorno de la violencia a las mujeres. El tercer elemento que me parece importante es que incluye el tema de violencia económica. No solo violencia de otro tipo, sino que incluye el tema de violencia económica dentro de los elementos a combatir de violencia contra las mujeres y las niñas. Y el cuarto elemento, es a lo mejor más conocido, es que, visto el mundo de amplias redes de comunicación en el que vivimos, incluye todo el tema del ciberacoso, todas las variedades de violencia en relación con el elemento telemático, que ahora mismo, para la gente joven, está siendo un elemento muy, muy, muy importante de ejercer violencia sobre las chicas. Esos cuatro elementos me parecen muy positivos. Y, por supuesto, repito, en sí mismo la aprobación de la directiva, porque la aprobación de la directiva va a obligar a armonizar y homogeneizar legislaciones en los 27 países de la Unión Europea, y eso es enormemente positivo para las mujeres y las niñas dentro de la Unión Europea. Aquí me paro para no extenderme, porque luego hablaré de qué elementos veo yo negativos en esta directiva y que deberíamos hacer influencia o impulso para que cambien. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por tus palabras. Vamos a hablar de la directiva, pero antes de la directiva fue el Convenio de Estambul. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a la representante del gremio, a Biljana Brankovic, precisamente por cómo ha sido la implementación del Convenio de Estambul en los países de la Unión Europea que lo han ratificado, ¿no? Y si puede hacer alguna mención a alguno especialmente, como, no sé, Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia, que todavía no lo han hecho, si tienen un tiempo máximo para llevarlo a cabo. Biljana, ¿escuchaste la pregunta? We don't know that at the moment, but de momento no lo sabemos. Sí, me gustaría pues agradecer la invitación. Soy miembro de Grevio y también fui la relatora de España. Grevio no tiene una postura oficial sobre la propuesta de directiva. Lo que sí puedo decir que los niveles, los estándares del Convenio de Estambul son importantes. Son los mejores estándares en esta materia. La propuesta de directiva, el artículo 49, tiene una cláusula que va a permitir a los Estados miembros de la Unión Europea introducir o mantener disposiciones con estándares más altos. Pero la propuesta de directiva no se refiere explícitamente a estos niveles o estándares más altos. Por lo tanto, esta cláusula de la propuesta de directiva sí podría hacer referencia de manera más explícita al Convenio de Estambul. 21 Estados miembros de la Unión Europea ya han ratificado el Convenio de Estambul. Solamente hay 6 que no lo han hecho. Yo podría poner algunos ejemplos de buenas prácticas en la aplicación del convenio. El convenio, ningún país de la Unión Europea cumple todas las disposiciones del convenio, pero en los países que hemos analizado hasta ahora. Pero sí, es una fuerza que provoca, empuja, conduce a la modernización y a mejoras en esta materia. Y es importante mantener este ímpetu, ese movimiento, esos avances y evitar retrocesos. En Suecia, por ejemplo, se trata de aplicar la aplicación de una perspectiva de la mujer en todas las medidas legislativas. Incluye medidas para fomentar la vida independiente y superar otros problemas sociales. En Suecia
se incorpora plenamente en las políticas la perspectiva de género. Ha introducido un delito de violación importante de la integridad de la mujer que engloba todo tipo de violencia contra la mujer. Además, hay un representante de las mujeres con discapacidad en el órgano de implementación del convenio en aquel país. Portugal ha ofrecido acceso a la vivienda social a las víctimas de violencia, a las mujeres víctimas de violencia. En Francia tiene unidades especializadas dedicadas a las víctimas. La línea telefónica aquí en España pues está disponible en más de 50 idiomas. En cuanto a la cooperación entre agencias, el Grevio también ha puesto como buen ejemplo o buenos ejemplos a Austria y a España, de la colaboración entre las autoridades y los grupos, los representantes de las familias. Por ejemplo, para el tema de órdenes de protección. En España, la protección para las víctimas se ofrece de forma integral, basándose en una cooperación y una colaboración. En Dinamarca tienen un portal para la violencia sexual que ofrece asistencia médica, sanitaria, a las víctimas de forma confidencial. Y se recopilan información y pruebas y se mantienen durante mucho tiempo. En cuanto al enjuiciamiento en Portugal, en cuanto a delitos de este tipo, se deben investigar como prioridad, de forma prioritaria. Hay sistemas parecidos en otros países como Francia, España. En Bélgica se han adoptado directrices y en España tenemos, en Países Bajos y en Italia se ha intentado mejorar la protección de las víctimas y la especialización en cuanto a los apoyos para las víctimas. Son algunos ejemplos de buenas prácticas. En cuanto a dificultades, desafortunadamente existen muchos ejemplos de situaciones que se podrían mejorar y sobre todo en relación con las mujeres con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, Virginia, por este viaje que nos has hecho por toda Europa y en el que resulta alentador que, bueno, algunas cosas se están haciendo, aunque luego en la segunda parte tú nos explicarás todo lo que queda por hacer, ¿no? Ahora me gustaría recoger la opinión de Isabel Caballero, ¿no? De la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. Isabel, ¿qué valoración hacéis desde la Fundación CERMI Mujeres sobre esta directiva, teniendo en cuenta que España fue uno de los primeros países que ha ratificado el Convenio de Estambul? Pues bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas. Un placer estar compartiendo este espacio para debatir en torno a esta futura directiva europea. Para la Fundación CERMI Mujeres, pues la adopción de una directiva de esta naturaleza pues siempre es algo por lo que congratularse, ya que sin dudas va a suponer un gran avance, ¿no? Para el conjunto de la Unión Europea y va a permitir pues establecer estándares homogéneos y más elevados en este ámbito. Yo la valoración que voy a trasladar la voy a hacer desde España, ¿no? que como bien señalabas, es uno de los países que sí que ha ratificado el Convenio de Estambul y que además cuenta desde tiempo atrás pues, con una agenda propia en la implementación de políticas públicas relacionadas con la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres. Y de tal manera podemos rescatar algunas prácticas que nos parecen que pueden ser positivas y que entendemos que debían trasladarse, ¿no? a una directiva en el ámbito de la Unión Europea.
España cuenta con una ley orgánica, la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que fue aprobada hace casi 20 años, ¿no? Y que está centrada en la violencia ejercida en el ámbito de la pareja y de la expareja, ¿no? De hecho, son muy pocos los ejemplos dentro de la legislación europea, y así, de hecho, lo afirmó el propio Comité Grevio, ¿no? Que aborde específicamente esa forma de violencia ejercida por hombres contra sus parejas o exparejas mujeres, ¿no? Y además ofreciendo pues, una protección integral, ¿no? El reconocimiento de derechos legales, socioeconómicos y además estableciendo juzgados específicos, ¿no? de violencia contra las mujeres que comparten pues, jurisdicción en materia de derecho civil y penal que es aplicable, ¿no? en este tipo de situaciones en el ámbito de la pareja. Un desafío que ha supuesto tanto el Convenio de Estambul y que entendemos que también va a cubrir, ¿no? esta directiva europea es la propia ampliación de la conceptualización de la violencia contra las mujeres. Estamos en un país, en España, donde se ha hablado siempre de violencia de género desde el año 2004, entendiendo esta violencia contra las mujeres como aquella que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja, como he señalado anteriormente. Esto se rompe con el Convenio de Estambul y se empiezan a regular otras formas de violencia, además también por propia recomendación del Grevio, ¿no? Y empiezan a trabajarse, ¿no? Otros marcos legales con la idea de dar cabida pues, a la violencia sexual, al acoso sexual, al tema del matrimonio forzado, a la mutilación genital femenina y pues, sobre todo cuestiones que a nosotras desde la Fundación CIRMI Mujeres nos parecen clave, que es la esterilización forzosa, el aborto coercitivo o la anticoncepción sin consentimiento, ¿no? Esto en España se ha abordado muy recientemente, de hecho tenemos una ley que ha sido aprobada el año pasado, es la Ley de Garantía, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que nos parece, o podemos hacer una valoración positiva en su conjunto, pero que sin embargo creemos que se ha perdido esa oportunidad histórica de reconocer a la esterilización forzosa como una forma de violencia sexual. Y esperemos que en esta directiva, no queremos trasladar esta mala práctica, podemos decir de alguna manera, ¿no? a la directiva. Nosotras queremos que por supuesto, la directiva haga ese reconocimiento de la esterilización forzosa, el aborto coercitivo y la anticoncepción forzada, pues también como formas reales de violencia sexual contra las mujeres. El legislador español, a pesar de tener el Convenio de Estambul en vigor, no lo ha visto en esta ley integral, pero sí que lo ha hecho en una ley posterior, en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahí sí que se ha incluido un apartado específico sobre esta cuestión, ¿no? Y donde estas prácticas contrarias a los derechos humanos han sido consideradas pues, delitos contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres en general, ¿no? Y que tienen una especial incidencia en las mujeres con discapacidad. Esa es la trayectoria que hemos tenido en España, un poco la experiencia como país que tiene ratificado el Convenio de Estambul, y entendemos que hay que proyectar todas estas demandas o hay que ver que son cuestiones que es necesario que se incluyan dentro de una normativa de ámbito regional, de ámbito europeo, que además va a suponer para muchos países pues, adentrarse en una materia en la que no tienen legislación apenas al respecto y que va a establecer pues, unos niveles de protección que consideramos que son totalmente necesarios en una de las regiones del mundo, ¿no? donde bueno, existe una máxima protección de los derechos humanos y que de ninguna manera pues, podemos quedarnos atrás. Además hay que tener en cuenta que la propia Unión Europea ha ratificado la Convención, ¿no? sobre los derechos de las personas con discapacidad, está ahí a punto, ¿no? de la ratificación del Convenio de Estambul y que bueno, es un mandato que tiene que cumplir. Esa sería un poco la valoración de conjunto que hacemos. Muchas gracias, Isabel. Cuando hablabas de la ley de violencia sexual, la que hemos bautizado los medios de comunicación, la de solo sí es sí, porque incluye el consentimiento como la pieza fundamental. Fíjate, a mí el dato que está siguiendo esta ley que más me ha impresionado es que solo se denuncia el 8% de los casos de violencia sexual que sufrimos las mujeres y que la gran mayoría de los casos son gente cercana a las mujeres.
Es una ocasión perdida, como tú bien explicabas, Isabel, de no haber introducido en esa ley los epígrafes que ahora mismo nos acabas de enumerar, ¿no? Sobre todo relacionados con la discapacidad. Pero bueno, sabemos que la ley está ahora vuelta al Congreso, ha habido enmiendas, va a haber que volver a pactar, ya veremos si llegamos a tiempo, no llegamos a tiempo y habría a lo mejor la posibilidad de subirse a ese último tren, ¿no? Maite, hicimos una importante campaña de acciones de incidencia política para trasladar toda esta demanda para que estuviera en esta ley concretamente y sistemáticamente se derivó a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el entendido de que estábamos hablando de un delito contra la salud y no de un delito sexual, ¿no? De una violencia sexual. Entonces, esperemos que este error pues, no se lleve a la directiva europea. Pero como este panel es muy internacional y no nos vamos a centrar solo en España, que sí que nos ocupa mucho y nos preocupa, yo antes hemos hablado de las aportaciones positivas de la directiva, ¿no? Pero ahora entramos en, como yo digo, en la cara oculta de la luna, ¿no? Vamos a hablar de lo que le falta, de cuáles son las debilidades que presenta la propuesta de esta directiva y cuáles serían las cuestiones que deberían incluir. Y voy a repetir el mismo modelo de antes. Si os parece bien, Marín, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que le falta a esta directiva y por la que todas las mujeres debemos luchar? Yes, so from our perspective, actually, I think it links very well. Gracias. Yo creo que esto está relacionado justo con lo que acaba de decir Isabel. Desafortunadamente, la propuesta de directiva no incluye todas las formas de violencia que las mujeres y niños con discapacidad sufren. En cuanto a la esterilización, el aborto forzado, no están incluidos en la propuesta. Es un problema. Aquí en el Foro Europeo de Discapacidad estamos realizando una campaña importante para conseguir la erradicación de la esterilización forzosa. Y sabemos que en al menos 13 países miembros, Estados miembros de la Unión Europea, se permite todavía, o se realizan esterilizaciones forzosas. Y sobre todo a mujeres que se encuentran bajo regímenes de tutela. La legislación sigue existiendo que permite esta práctica. Y en muchos países el derecho no lo tipifica como delito. Es una cosa que falta en la propuesta de directiva. Y nosotros hemos preguntado a nivel europeo. Nos hemos reunido con europarlamentarios, hemos estado intentando convencer a los países miembros, los Estados miembros de la Unión Europea. Espero que España pueda unirse a nuestra campaña. Sabemos que en España se ha modificado la ley. Tenemos que trabajar con otros países europeos y mostrarles estas buenas prácticas para poner fin a la esterilización forzada de las mujeres y niñas con discapacidad. Esta es una de las más importantes debilidades de la propuesta. En segundo lugar, debe haber referencias más importantes, más robustas en cuanto al acceso a los servicios, los servicios de prevención contra la violencia y la formación. Por ejemplo, lo vemos en el artículo sobre la formación para los profesionales. No hace referencia a las víctimas con discapacidad. Queremos referencias explícitas a las personas con discapacidad para que tengan esa visibilidad que merecen. Queremos campañas, queremos documentos en formatos accesibles y sobre todo si se trata de las mujeres y niñas institucionalizadas en instituciones. No sé cuál es la situación en España, pero sabemos que en otros países sigue habiendo muchas mujeres y niñas víctimas de violencia en las instituciones. Un caso en Italia de violación en una institución que sufre una violación por parte de una persona que trabajaba en esta institución. Se quedó embarazada y no, era imposible denunciar. No se sabe qué ha pasado
en ese caso y es una cuestión muy importante. Por último, me gustaría recalcar que la directiva no obliga a los Estados partes a recopilar datos sobre las víctimas con discapacidad. Es un gran problema, porque sin datos no sabemos qué cantidad, el número de mujeres y niñas con discapacidad hay víctimas de violencia. No sabemos cuántas hay. No sabemos si las políticas como las políticas de prevención, si realmente funcionan, si funcionan. Los estados deben recopilar más datos y datos incluso sobre las mujeres y niñas en las instituciones. Es importante fortalecer esa parte. En cuanto a la investigación de lo ocurrido, lo que ocurre en las instituciones, son brechas que tiene la propuesta de directiva. Nosotros hemos propuesto modificaciones al Parlamento Europeo. Es importante decir que tenemos esta propuesta de directiva, pero sigue en pie el sistema de negociación. Se pueden introducir mejoras en este proceso de negociaciones. Tenemos que actuar con cautela en estos puntos. Gracias. Gracias a ti, Marín. Y qué importante es lo que acabas de decir, tener un retrato robot, tener los datos, saber a qué se enfrenta, ¿no? Cuántas niñas, cuántas mujeres, porque si eso no está visibilizado no existe y no se puede cambiar, no se puede revertir sus situaciones si no sabemos lo que hay detrás. Es un apunte muy importante que seguro que nuestra querida secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres en España, Teresa Nevado, comparte y seguro que nos va a hacer más aportaciones, la parte negativa de esta directiva, ¿no, Teresa? Teresa, estás mutada, no se te escucha. Ya sabes, siempre se le olvida una. Seguro, Gracias. claro. Gracias. Bueno, antes de entrar en mi valoración en las cosas que le faltan y los riesgos que están ahí como ocultos en la ley, sí me gustaría decir, que no lo he dicho antes, que el Lobby Europeo de Mujeres en España acabamos de sacar un estudio que nos ha subvencionado la Delegación del Gobierno de Violencia contra las Mujeres, el proyecto que presentamos, que es un estudio jurídico de la propuesta de directiva, tal como está la propuesta de directiva. Eso es un texto vivo que puede cambiar, como ha contado Marín antes, tal como está la propuesta de directiva, un estudio jurídico de ella y la influencia que tendría en la legislación española en el momento en que hubiera que hacer la transposición cuando sea aprobada. Este problema existirá, o esta cuestión existirá en el resto de los países, pero digo, y lo ofrecemos, es gratis, por supuesto. El estudio jurídico lo ha hecho una experta jurista con conocimiento constitucional y europeo, que es la señora Teresa Freises. Bien, dicho esto, para quien lo quiera, nosotros lo mandamos porque lo tenemos en papel poco y de manera telemática, que es la manera más sencilla. ¿Qué le falta a la directiva? Probablemente, pero hay cosas en la vida que se pueden entender, probablemente un punto mayor de ambición, que sí tiene a lo mejor el Convenio de Estambul. Hay antiguas y nuevas formas de violencia contra las mujeres que no están recogidas y que deberían contemplarse en la directiva. No voy a hablar lo que ya ha dicho Marín con respecto a mujeres con discapacidad, porque ella es la experta y yo soy desconocedora del tema, pero sí hablaré de que no está incluido para nada viejas formas de violencia, que es la prostitución. No estoy hablando de trata y tráfico, estoy hablando de prostitución, o nuevas formas de violencia contra la mujer que no estaban antes y que aparecen ahora, y que hay negocios amplísimos sobre ello, como sobre la prostitución, que es la gestación subrogada. Nada de eso está contemplado y son, obviamente, quiere decir, elementos de violencia contra la mujer importantes que no están contemplados para nada en la directiva. Y las plataformas de asociaciones de mujeres, las plataformas feministas,
al igual que las de discapacidad en su caso, con temas concretos que tienen entre manos, estamos intentando influir o presionar para que primero el Parlamento Europeo meta alguno de este tipo de cosas. El Parlamento Europeo probablemente apruebe la directiva para primeros de junio, por ahí y tal, y luego está después la parte de negociación de los gobiernos, que es el segundo elemento para llegar al acuerdo final entre ambas partes. Cabe pensar que los gobiernos van a rebajar, no van a aumentar. Es decir, que nuestra principal esperanza de meter cosas que le faltan está ahora en el tema del debate en el Parlamento Europeo. Y un segundo elemento, y me callo, de riesgo para el futuro, y pido a quienes hayan leído la directiva que lo miren con claridad. La directiva es muy clara, no todas, aunque se llama de violencia contra las mujeres y las niñas, no todas las víctimas son mujeres y niñas, porque al tener que armonizar el modelo de violencia de género de España, armonizarlo con violencias domésticas, legislación de otros países, hay ocasiones en que las víctimas pueden ser hombres y mujeres, etcétera. Pero siempre define con claridad, esté yo más de acuerdo o menos, define con claridad los sexos a los que son aplicables. Quién puede ser un acosador y quién puede ser una víctima. En algunos casos solo son mujeres y niñas, y en otros casos las víctimas pueden ser todos, mujeres, niñas y también varones. Pero me llama la atención, y es un riesgo para esta directiva, que cualesquiera de los artículos que están escritos aparece, que es sexo y género. Como están bien definidos a qué sexos es aplicable cada cosa, la palabra, el apéndice añadido de y género es confuso, porque es la única palabra que no queda definida en la directiva. Parece como el intento de meter por la puerta de detrás para el futuro, no para ahora mismo, para el futuro, riesgos ingentes que tienen que ver, no voy a decir nada que no sea ampliamente conocido ahora, con la teoría queer, etc., etc., etc. Y esa postilla permanente de sexo y género debería desaparecer de la directiva, porque, insisto, cuando el legislador quiere colocar que las víctimas pueden ser no solo mujeres, sino hombres, lo dice y lo explica con claridad. No hace falta más. Entonces, he contado una cosa que le falta a la directiva, en mi opinión, que debería ser más ambiciosa, y he contado un riesgo que creo que quienes lo han metido conocen intencionadamente por qué lo meten, y yo creo que es una palabra que habría que quitar, porque, insisto, todo lo demás está definido en la propuesta de directiva, menos eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Me comunican que María Eugenia Rodríguez Palop, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, ya está conectada. ¿Es así, María Eugenia? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, estoy aquí hace un ratito escuchando las diferentes intervenciones. Me he unido un poco tarde, lo siento, tenía una cita médica y se me ha retrasado. Pero bueno, he logrado escuchar toda la segunda parte, o sea, no la parte positiva, sino las carencias. Llegas a lo justo. Ahí he conseguido escucharlo todo. Sí, llegas justo al momento más clave. Al momento crítico. Al momento crítico, ya sabes, al momento al que los periodistas es el que siempre nos fijamos, porque good news, no news. Entonces, has entrado en este momento y me gustaría saber si le puedes decir algo al respecto a las dos cuestiones que planteaba ahora mismo Teresa. Claro, bueno, muchísimas gracias en primer lugar por invitarme, por contar conmigo y por haberme esperado, a pesar de haberme incorporado tarde. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que la directiva es un paso adelante, sin ninguna duda, porque mejora las legislaciones de la mayor parte de los países de la Unión Europea. O sea, hay solamente 2 países con una ley de violencia de género, uno es España y otro es Suecia, y el resto de los países no tienen una ley de violencia de género, hablan solo de violencia doméstica, 10, y el resto subsume la violencia contra las mujeres en tipos penales convencionales, de manera que es evidente que una directiva hace falta. También es evidente que hace falta porque no está ratificado el Convenio de Estambul, como ya sabemos, aunque ahora parece que va a haber al menos una ratificación parcial por lo que hace a asilo, refugio y a cooperación penal.
dado que el Tribunal de Justicia nos ha indicado que no hace falta unanimidad, sino solamente mayoría cualificada, y por tanto esos 6 gobiernos que estaban obstaculizando la ratificación, bueno, pues pueden ser, entre comillas, obviados en buena parte. Alguna parte, ¿no? O sea, podemos dar algún paso adelante, ¿no? Pero bueno, hasta el momento esa ratificación no se ha llevado a cabo, y también hay que considerar que el Parlamento Europeo apostó por la violencia de género como eurodelito de una manera mayoritaria, que se calificara como eurodelito, y esto, bueno, pues ha caído en saco roto por parte ya de la Comisión, pero también en el Consejo sabemos que no iba a tener ningún éxito. Esto que digo, lo digo porque condiciona enormemente la directiva. Aquí se ha planteado que faltan determinados tipos penales, bueno, ahora voy a decir algo sobre eso, pero hay que considerar una cosa. La base jurídica de esta directiva es el eurodelito de trata. Esto significa que ya de entrada, justamente porque la violencia de género no ha sido calificada como eurodelito o no hemos tenido éxito en eso, de entrada el horizonte de la directiva desde el punto de vista jurídico está en cierto modo lastrado o estrechado. Nosotros vamos a intentar, y ahora lo voy a explicar, con nuestras enmiendas en el Parlamento ampliar ese horizonte, pero es un horizonte que viene marcado por esa base jurídica, ¿no? Por eso hay algunas cosas que, aunque vamos a incorporarlas en las enmiendas, y ahora voy a explicar, es probable que no salgan adelante, porque insisto, la base jurídica es la trata, no la violencia de género ni la violencia contra las mujeres. Esto es una cosa importante. Dicho esto, decía que considerando que el Convenio de Estambul no está ratificado, aunque vayamos a avanzar ahora, y que la violencia de género no es un eurodelito y por tanto la base que tenemos es una base limitada, considerando esto, aún así, la directiva es necesaria y mejora notablemente la situación de las mujeres en la Unión Europea. Además, reconoce diferentes formas de violencia, física, psicológica, sexual, económica, introduce el elemento de la ciberviolencia, que es muy importante especialmente para la gente joven en sus diferentes versiones, y en relación a la violencia sexual, pues coloca el consentimiento en el centro, como ya lo hizo el Convenio de Estambul, y además esto se extiende al uso que se puede hacer de todas estas cuestiones en las redes sociales. Además incorpora una mirada interseccional, que yo creo que también es interesante, y tiene una pretensión integral, porque aborda diferentes recursos de atención especializada, incluso independientemente de la denuncia, lo que también es un paso interesante, y programas de formación a las personas que están en contacto con las víctimas en sede policial o judicial, o incluso en los servicios sociales, ¿no? Y programas también para agresores o potenciales agresores, para concienciar, para evitar la violencia y su repetición. También plantea la necesidad de coordinación en las diferentes medidas que se adopten en los diferentes Estados miembros. Pensad que ahora mismo tenemos una gran ausencia de datos. Los únicos datos que tenemos son los de la encuesta de la FRA, de la Agencia de Derechos Fundamentales de 2014. Ahora parece que vamos a tener otra en este año. Pero de momento tenemos solamente esos datos, que además esos datos no son homogéneos, porque como no están tipificada la violencia de género de la misma forma en todos los estados, pues lo que aquí se llama violencia de género en otro lugar se llama de otra manera, y por tanto los datos no pueden ser homogéneos, y es muy importante en este punto la apuesta, digamos, por la coordinación. Bien, dicho esto, planteo algunas de las cuestiones que me parecen críticas, ¿no? Porque las hay y algunas ya se han señalado aquí. Confusión entre violencia doméstica y violencia contra las mujeres. Bueno, una confusión que es relativa, en la medida en que también aparecen los hombres como víctimas, aunque las mujeres se señala que son especialmente vulnerables a estas formas de violencia, y que ya aparecía esta confusión en el Convenio de Estambul. O sea, esto no es nuevo. En este sentido, la directiva lo que hace es trasladar de alguna forma el mismo esquema que tenía el Convenio de Estambul, pero bueno, es un esquema que en cierto modo podía haber sido clarificado o podía haber sido más mejor trabajado ahora con ocasión de la directiva, y no parece que se haya trabajado adecuadamente, ¿no? Insisto, esa distinción entre violencia doméstica, violencia contra las mujeres, víctimas directas, víctimas indirectas, no hay claridad sobre este asunto.
y nosotros ahí hemos intentado, bueno, con nuestras enmiendas, que ahora voy a explicar un poco algunas de ellas, ¿no? Que se avance en esta clarificación, ¿no? Después un enfoque muy punitivo porque se pone el foco todo el tiempo en el proceso penal y no tanto en la reparación, más allá de la indemnización que surja a partir del proceso penal, no hay un enfoque reparador. Está todo muy, insisto, en un enfoque punitivista o punitivo, ¿no? Después no hay una contundencia en la protección a los menores. En casos de violencia doméstica se propone que, por ejemplo, en los casos más graves haya visitas vigiladas por servicios sociales, pero a nosotros nos parece que esto es bastante insuficiente, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones que, como veis, no son muy satisfactorias, ¿no? Bueno, en relación a esto, nosotros hemos planteado algunas enmiendas que voy a desgranar aquí brevemente, ¿no? Para empezar, hay una confusión, como he dicho, entre violencia de género y violencia doméstica, pero también entre sexo, género, identidad de género, expresión de género, que requeriría, digamos, un abordaje más fino. Yo no eliminaría la atención al género, ni a la identidad de género, ni a la expresión de género, sino que creo que hay que afinar en la conceptualización y la distinción entre unas categorías y otras, ¿no? Pero es verdad que ahí hay una confusión, por cierto, que nosotros hemos observado en muchas resoluciones también parlamentarias de estos años, en esta legislatura, una confusión que a veces deriva de las propias traducciones, porque aunque parezca una cosa como secundaria o colateral, el hecho de trabajar con diferentes idiomas complejiza bastante. Aparte después de la que falta también formación entre eurodiputados y eurodiputadas en temas de género, ¿no? Pero a veces es una cuestión también lingüística y complejiza mucho. Nosotras a veces, bueno, reflexionamos mucho acerca de si las distinciones que nosotros tenemos en castellano son trasladables literalmente al inglés, por ejemplo, ¿no? Que es una lengua común, y a veces no son trasladables, ¿no? Entonces, esto también complejiza esa clarificación, aunque, insisto, parezca una cosa menor, no es una cosa menor, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos unos servicios de atención en este ámbito a los que recurrimos continuamente, ¿no? Porque, insisto, nos pasa muy a menudo, ¿no? Bueno, nosotros hemos intentado ampliar los tipos penales, también en la línea que se comentaba. Por ejemplo, hemos incorporado la agresión sexual en sentido amplio, porque solamente se contemplaba la violación con penetración. Hemos intentado ampliar también el concepto de consentimiento. Por tanto, hemos ampliado el foco de la agresión sexual. Por otra parte, hemos ampliado también la definición de la mutilación genital, que, como sabéis, se centra fundamentalmente en la ciberviolencia, la violencia sexual y la mutilación genital. Insisto, porque la base jurídica es la de la trata como delito, ¿eh? Por tanto, la base de partida es muy estrecha. Bien, hemos intentado ampliar la definición de mutilación genital a la intersex y a las cirugías estéticas en determinados casos. Hemos incorporado la cuestión de la explotación sexual. También hemos incorporado la esterilización forzada. Ambas cosas se han planteado aquí como deficiencias y nosotras estamos de acuerdo. Hemos incorporado también la cuestión del matrimonio forzado y el acoso sexual. Hemos firmado también una enmienda sobre gestación subrogada, que entendemos que es una forma de explotación reproductiva, no de explotación sexual, pero sí de explotación reproductiva, y intentando ampliar, insisto, el foco, aunque realmente creo que tenemos muy pocas posibilidades. Insisto, creo que tenemos muy pocas posibilidades porque esa base jurídica es ya de por sí estrecha. Hemos mejorado, creo, con las enmiendas, los derechos de las víctimas en el proceso penal, con los procesos de acompañamiento, información, evaluación del riesgo, órdenes de protección, porque nos parecía que en la medida en que se puede plantear la investigación sin denuncia, había que contemplar los riesgos, digamos, que sufren las mujeres en ese proceso, ¿no? Previo, ¿no? Y estos riesgos no estaban suficientemente abordados, ¿no?
Hemos insistido en la formación con enfoque de género, que tienen que tener bueno, pues todos los servicios que están en contacto con las víctimas, el uso de dispositivos electrónicos para mejorar la protección de las víctimas, guías de actuación de policía, poder judicial y abogacía, cuestiones que tienen que ver con la reparación. Como he dicho antes, nos parece que hay poca atención a la reparación, el derecho de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las víctimas de violencia y explotación sexual en sentido amplio. Nos quedan 10 minutos. ¿Perdón? Digo, que nos quedan 10 minutos y creo que el resto de las compañeras alguna aportación quieren hacer. Continúa, no pasa nada, termino ya. Simplemente la educación sexoafectiva como una forma de prevención. Y termino aquí porque es una cuestión que se ha planteado. Planteamos también concienciar sobre el consentimiento en las relaciones sexuales e intentar reducir la demanda de prostitución y de cualquier forma de explotación sexual. O sea que estamos muy en línea con lo que se han planteado aquí, yo creo que en términos generales. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta disección. ¿Alguna de las ponentes, de las panelistas? Teresa, ¿quieres decir algo? Marín, ¿quieres decir algo? Isabel, ¿o hago la última pregunta? Estás mutada, Teresa. A mí me gustaría decir algo. ¿Puedo? Voy a intentar sobre... Veía, pero ser todas ahora ya muy al punto. Venga, nada, brevemente. La primera pregunta, oye, muchísimas gracias por María Eugenia, por la sólida intervención tuya. Me gustaría, como primera pregunta, cuando tú hablas en primera persona del plural, hemos, etcétera, no sé si estás hablando de todo el Parlamento o de tu grupo parlamentario. Es para aclarar ese punto, que no sé a qué te refieres. Vale, esa es una pregunta que es sencilla, ¿vale? Y pues en este caso me han gustado bastantes cosas que has contado, pero estoy en claro desacuerdo contigo, obviamente, en la historia de que está tratado con poca finura el tema de sexo, género, identidad de género, etc., etc., etc. Toda la directiva, te parezca mejor o te parezca peor, que incluye unas cosas o que no incluye otras, toda es clara cuando se refiere a quiénes son las víctimas, quiénes son. Yo comprendo que la mezcla de violencia doméstica y violencia de género es complicada, armonizar, eso es lógico. Pero siempre es claro, las víctimas son mujeres, o las víctimas son todos, hombres y mujeres, o lo que sea, aunque eso sea un poquito confuso. La palabra género, metida simplemente como adorno ornamental en todos los artículos, en realidad luego no es para hablar ni de las víctimas ni de los que causan el problema. Es simplemente para meter la palabra ornamental, para en el futuro meter más cosas. Esa palabra debería desaparecer, es una cosa sencilla, debería desaparecer en todos los puntos. Insisto, puedo estar de acuerdo o no con que sean víctimas mujeres y hombres, pero lo quiero ver con claridad, ese asunto. No quiero ver una palabra que luego confunda y no se sabe a lo que nos referimos. Y termino, porque cuando tanto se dice de que necesitamos datos para saber cuál es el problema, los datos no se pueden saber con esta palabra confusa, que no se sabe a qué se refiere, que es el género, porque entonces no hay manera de medir. Cuando tú sabes la variable sexo, sabes cuáles son, quiere decir qué porcentaje tienes, lo que sea. Quiero decir, puedes hacer una encuesta y conocer el problema. Cuando no tienes esa variable no tienes nada directamente, no hay manera de conocer nada. Porque el sentimiento de identidad, yo también me puedo sentir heredera de Botín, sí, me puedo sentir, eso no va a cambiar que yo no lo soy, por supuesto. O me puedo sentir, no sé, de Guinea Ecuatorial, me puedo sentir, pero no lo soy. No, en estas cosas, insisto, además cuando en realidad en todo el relato de la directiva eso no aparece claramente cuál es el sexo en un caso o en otro. Es una palabra ornamental para confundir. Y en ese sentido creo que esa palabra debería desaparecer de todos los artículos de la directiva. Te lo digo a ti, que eres europarlamentaria. Yo no tengo esa capacidad para hacerlo. Gracias. Gracias. María Eugenia, ¿quieres contestar, decirle algo a Teresa? Bueno, hablo de hemos referido, lamentablemente solo a mí y a mi equipo. Es decir, que vale. no a mi grupo parlamentario. Yo, como soy una de las ponentes...
Digo ¿Perdón? que es mucho. Cuando dices, me refiero solo a mí y a mi equipo. Creo que tiene un gran valor, María Eugenia. Bueno, lo que quiero decir es que no represento lamentablemente a mucha más gente, ¿no? Pero bueno, que tengo, soy ponente en la sombra y como soy ponente en la sombra, pues hago las propuestas enmiendas desde bueno, claro, para FAM, o sea, para la Comisión de Mujeres, soy el referente de mi grupo parlamentario, ¿no? Y yo haré las indicaciones cuando llegue el momento, pero mi grupo puede seguirme o no seguirme, ¿no? Como sabéis, pues no hay disciplina de voto en el Parlamento Europeo, las delegaciones revisan y algunas pues te siguen y otras no te siguen. Entonces, bueno, sí, a eso me refiero con hemos, ¿no? En cuanto al género, la identidad de género, la expresión de género, bueno, eso es una discusión pues larga, ¿no? Si debe o no mencionarse la cuestión del género. Yo creo que en efecto la directiva, y además es que muchos grupos parlamentarios están ahí situados, ¿no? La directiva aborda la cuestión de las mujeres y habla de mujeres y habla también de género para incorporar, claro, evidentemente, pues a lo mejor a las mujeres trans o nosotros, por ejemplo, también hemos incorporado la mutilación genital para casos intersex o sea, sí, hay situaciones, por decir, bueno, que no se identifican en muchos casos, ¿no? con la genitalidad y que, sin embargo, la directiva sí tiene intención de contemplar. A uno le puede parecer esto mejor o peor y es legítimo, ¿no? Pero esa es la línea de la directiva y además te diría que es la línea de muchos grupos parlamentarios sin los que no saldría adelante prácticamente nada, porque no tendríamos mayorías, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el caso de Renew es un grupo y también los verdes, lo digo para que claro, porque no es exactamente la línea de mi grupo, ni la de Isandí, los socialdemócratas, pero sí es la de los verdes y la de Renew es esta, ¿no? Hemos tenido mucha discusión con ellos, porque, bueno, creo que yo no estoy en contra de que aparezca, pero sí creo que hay una confusión, que a veces confusión y a veces hay una intencionalidad, como tú señalas, y no dudo que la haya en algunos casos, ¿no? Y nosotros no siempre lo vemos claro, ¿no? O sea que entonces esto es una discusión que arrastramos en muchas resoluciones parlamentarias. Cuando hemos planteado, por ejemplo, la reforma de los tratados, una perspectiva feminista de la reforma de los tratados, que también yo he sido ponente ahí, pues también hemos tenido que discutir acerca de si hablamos de una violencia por razón de género o una violencia de género y había discusión acerca de si por razón de género o con base en el género y todo esto sí ha sido una discusión muy candente en el seno del Parlamento porque, insisto, hay grupos como los Verdes y Renew que, bueno, meten en la misma bolsa demasiadas cosas a mi manera de ver, ¿no? Insisto, sin necesidad siquiera de apuntar a su desaparición, sí me parece que cabe clarificar los casos y expresarlos y explicitarlos, ¿no? Y en efecto, pues no hay esa claridad que tú echas de menos y no la hay, es cierto que no la hay. Insisto que yo creo que a veces es por confusión conceptual, otras por confusión terminológica y otras seguramente también por la intencionalidad, digamos, de difuminar, ¿no? El elemento sexual, ¿no? Y esto es verdad, o sea, no te voy a decir que no, porque es que hay personas que están en esas posiciones. No es mi caso, particularmente, o sea, no lo es. Señoras, estamos ya, como dicen, minutos fuera, ¿no? Segundos fuera. Quiero darle la última palabra, a la experta del gremio, ¿no? a Biljana Brankovic, porque se nos ha quedado antes en el tintero una serie de si ella nos podía definir o reseñar, ya claro, de forma más breve, esas deficiencias que hay en la atención de las necesidades de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia. ¿Qué nos puedes aportar, querida señora Brankovic? There is a long list of problems. Hay una lista muy larga de problemas en relación con la implementación, la aplicación del Convenio de Estambul. Por ejemplo, en la asistencia, en las denuncias en Bélgica, en el Reino Unido, en España, en Suecia, en Chipre. Y
Tengo aquí una lista muy, muy larga aquí. En muchos informes hemos visto una ausencia de medidas efectivas. Por ejemplo, en Finlandia, Chipre y Estonia. Y hemos planteado nuestras inquietudes sobre la participación insuficiente de las organizaciones de mujeres con discapacidad en el desarrollo de políticas. Por ejemplo, en Italia, Portugal, España, Alemania. También una falta de iniciativas de concienciación dirigidas a las mujeres con discapacidad en Finlandia, en Francia, en Países Bajos, Portugal, Chipre, Rumanía, entre otros países. También problemas en la prestación de servicios especializados de apoyo para las víctimas con discapacidad. Y también una falta de accesibilidad, una falta de refugios o casas de acogida, accesibilidad en los refugios para las víctimas en Italia, en Malta, en Portugal, Rumanía, Polonia, Alemania o Estonia. También la esterilización forzosa. Y ya se ha planteado aquí hoy. Voy a omitir la parte de España porque en España se ha modificado la legislación después del informe nuestro, pero se ha notado se ha visto en otros países, en Bélgica, en Francia, y hay que respetar el consentimiento informado y libre de las mujeres. Por ejemplo, en nuestro informe sobre Alemania, animamos a las autoridades a garantizar que en cualquier procedimiento que autorice la esterilización de una persona incapacitada legalmente, hay que tener en cuenta otras opciones de control de natalidad. Y que hay que tener en cuenta, que es un tema muy importante, la autodeterminación de las mujeres con discapacidad. Para que las mujeres con discapacidad que se someten a una esterilización tienen que recibir información suficiente y adecuada de forma accesible y se les tiene que presentar. Tienen que recibir esa información de profesionales especializados y formados en estas cuestiones. Medidas para proteger a las víctimas durante las investigaciones jurídicas. En algunos informes nuestros, a Malta, por ejemplo, hay que reducir el riesgo de una victimización secundaria y los tribunales tienen que ser accesibles. Hay que poner en marcha procedimientos para que las personas con ciertos tipos de discapacidad puedan participar, comprender y participar. También dificultades con las investigaciones y la recopilación de datos en relación con las mujeres con discapacidad en muchos países. Podría seguir. La lista es más larga, pero esa es una explicación breve de la situación según Grevio en muchos países. Gracias. Muchas gracias, Biljana, por tu aportación. Intuyo que tenías muchísimos más datos que darnos, pero el tiempo es inexorable. Yo, para terminar, quiero darle las gracias a la Fundación CERMI Mujeres por haberme permitido moderar esta tarde este conversatorio y sobre todo por todo lo que he aprendido gracias a vosotras. Gracias por seguir luchando por vuestro trabajo, por todo lo que aportáis, y solo me queda pues despedirme de María Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, de Marín Uldrich, coordinadora de Políticas de Derechos Humanos del Foro Europeo de la Discapacidad, de Biljana Brankovic, experta del Grevio, de Teresa Nevado, secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres en España, Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. Muchas gracias por esa labor que hacéis, porque nunca bajáis los brazos,
porque siempre defendéis las mujeres y porque gracias a vosotros yo creo que se pueden revertir muchas situaciones. Muy buenas tardes y ojalá que pronto nos volvamos a encontrar, que nos volvamos a escuchar y yo sobre todo que pueda aprender de vosotros. Gracias de verdad. Muchas gracias. Muchísimas Adiós. gracias. Muchísimas gracias.